Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y un minuto de la mañana, 7 y un minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana con los datos de los últimos sondeos sobre las elecciones en Extremadura, que como saben se celebran este domingo 21 de diciembre. El Partido Popular rozaría la mayoría en Extremadura, pero dependerá de Vox para la gobernabilidad. El sondeo de 40 dB para El País y la SER sitúa al PP como ganador de las elecciones autonómicas con 30 escaños, 2 más que en 2023, a solo 3 de la mayoría absoluta, que está fijada en 33 escaños. Vox se consolida como socio clave al subir hasta 9 diputados frente a los 4 que tiene actualmente. El PSOE afronta un fuerte retroceso, perdería 7 escaños y quedaría en 21, su peor resultado histórico en la región. Unidas por Extremadura mejora ligeramente y alcanza 5 escaños. Con este escenario, María Guardiola seguirá necesitando el apoyo de Vox o la abstención de todo el bloque de la izquierda para gobernar. Por otro lado, el último sondeo de Sociométrica para El Español confirma la tendencia. El PP lograría entre 30 y 32 escaños, lo que supone el 43% del voto, y se quedaría a solo 1 de la mayoría absoluta, que como les contamos está fijada en 33. Vox también crece y alcanzaría 8 o 9 diputados frente a los que tiene actualmente, que concretamente son 5, que son los que sacó en 2023. El PSOE en caída libre se situaría entre 19 y 21 escaños, con apenas el 28,5% de los votos y más de 11 puntos menos que hace un par de años. Unidas por Extremadura rondaría los 5 representantes, así que con este escenario la derecha sumaría hasta 40 escaños y consolidaría una mayoría incontestable en la Cámara extremeña. Bueno, pedimos disculpas, son las prisas de la redacción, ha dicho doña Carmen que la derecha sumaría 40 escaños. Discúlpenos, doña María Guardiola, no queremos insultarla ni menospreciarla. Sabemos que llamarle a usted derecha, pues casi delito de difamación o de injurias y calumnias, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Bueno, bromas aparte, a mí me parece que María Guardiola es la candidata de la izquierda extremeña, ¿no? Y no me parece mal. Yo llevo diciendo, pues, más de 10 años que España... No, más de 10 años, sí, más de 10 años, 11 años, desde que apareció Vox en el panorama. Llevo diciendo que España tiene que ir a un bipartidismo, con el PP como izquierda moderada y Vox como derecha moderada. En este país hay que aprovechar la jugada y hacer que desaparezca el Partido Socialista. El Partido Socialista es un cáncer para la democracia, no es un partido ideológico. La ideología la utilizan pues como cobertura, ponen el cartelón de yo soy feminista para tapar la mano que está metiendo dinero en metiéndose en la caja para sacar dinero, o que está metiéndole mano a una señora en la sede del partido. Se escudan en la ideología para tapar su golfería. Y ese partido ha hecho muchísimo daño a España porque le da igual 8 que 80. Lo mismo pacta con los terroristas de ETA, que contrata a matones para pegarles 2 tiros con los GAL. Les vale todo, una cosa y la contraria. OTAN de entrada no, y luego termina uno de ese mismo Partido Socialista de secretario general de la OTAN. Ese tipo de cosas. Es un partido sin principios, sin ideología, y eso sí, que roba como no está en ninguna parte descrito. Es un partido capaz de aliarse con lo peor de la anti-España siempre que coyunturalmente le interese, y así nos va. Como en estos tiempos coyunturalmente le interesa eso, pues están vendiendo España a trozos. Hay que acabar con ellos. Y Extremadura, la verdad es que es un buen lugar para hacerlo. Ya he comentado en este mismo programa que a mí me parece estupendo el cómo han planteado la campaña el Partido Popular y Vox, que se están atizando, pero a lo bestia. María Guardiola llamando machista a Abascal diciendo que María Guardiola es la Irene Montero extremeña. Bueno,
Hay gente que se escandaliza. Yo no, a mí me parece bien. Oiga, ¿qué vas a decirle al adversario político? ¡Ay, guapo, cómo te quiero! Pues no, se tienen que atizar. Son partidos distintos, defienden cosas distintas. Vox defiende el soberanismo. El PP defiende la integración en Europa. Vox defiende el campo y la energía nuclear. El PP defiende la Agenda 2030, que va contra el campo, contra la energía nuclear, contra los ganaderos, contra los pescadores y contra todo sector productivo. Bueno, que cada cual defienda lo que quiera. Y dirán ustedes, bueno, pero es que si el PP está defendiendo lo mismo que el PSOE, pues no será igual que el PSOE. No. PP defiende lo mismo que el PSOE, cierto es. Y gobiernan juntos en Bruselas, cierto es. Y escuchas hablar a Guardiola y efectivamente a veces es indistinguible de Irene Montero, cierto es. Pero el PP no es el PSOE, en el sentido de que en el PSOE son profesionales del crimen organizado. Cuando roban a mansalva. No es que un tío se pervierta en una agrupación local de no sé dónde. No. Es que te organizan una macrotrama de corrupción que lo mismo te roba 700 millones con los ERES, que 2.000 millones con los casos de formación en Andalucía, que te monta un chiringuito por toda España, donde intervienen en cada concesión de obra pública, de contratos de mascarillas, de otros contratos sanitarios, de hidrocarburos, licencias de hidrocarburos, todo, le hacen a todo. Y te montan tramas de corrupción donde lo que se llevan son centenares, miles de millones de euros. El PP, pues también tiene sus cosas. El PP, por ejemplo, pues es capaz de tener un caso como el caso Bárcenas. Caso Bárcenas que al final eran 30 millones que tenía en una cuenta en Suiza. 30 millones. Por 30 millones los de las tramas corruptas del PSOE no levantan ni el boli, hombre. Por el amor del cielo. 30 millones es una barbaridad para los simples mortales. Para los corruptos del Partido Socialista eso es jugar en la tercera división regional. Ellos te montan tramas, por ejemplo, de los hidrocarburos, donde el fraude a Hacienda ha sido de 180 millones de euros. Tramas como la subtrama que acaban de detener al Leire, al de la SEP y tal, donde en solo 5 horas eran 132 millones en adjudicaciones. Estamos hablando de que durante la pandemia, vamos, en contratos sanitarios, cientos de millones se repartieron. Y de eso, pues una parte al me lo llevo. En fin, que PP y PSOE pues podrán defender muchas cosas igual, pero no son exactamente lo mismo. Los unos son unos profesionales del crimen, los otros no, aunque haya garbanzos negros. Y el PP es rescatable en el sentido de que al final pues la sensatez se está imponiendo en todo Occidente y van a tener que cambiar de rumbo y van a tener que renegar de tantas cosas que están defendiendo ahora. Y Extremadura es un buen momento para el pistoletazo de salida de ese declive del Partido Socialista, de esa carrera hacia la nada, porque en Extremadura se va a meter una galleta el PSOE importante. El PSOE va a perder ahí, según los sondeos, pues entre 1 de cada 4 y 1 de cada 3 votos que tenía. Eso dicen los sondeos, que como ya saben ustedes se han cerrado este domingo, cuando aún falta una semana de campaña. La semana precisamente donde la gente termina decidiendo en un gran porcentaje a quién va a votar. Yo creo que va a haber sorpresa en Extremadura, que va a haber sorpresa en el sentido de que todo el mundo está vaticinando una caída importante del Partido Socialista. Está vaticinando una subida del PP pero sin llegar a la mayoría absoluta, y está vaticinando una subida fuerte de Vox, y yo creo que todos se quedan cortos. Creo que vamos a asistir a un batacazo tremendo del PSOE, más allá de lo que las encuestas dicen. Creo que Vox efectivamente va a subir, y va a subir más de lo que se dice en las encuestas, y creo que el PP va a subir y que Guardiola, a pesar de la subida de Vox, va a obtener la mayoría absoluta. Vamos, que la izquierda se va a meter un guarrazo este domingo en Extremadura, pues de carácter nuclear. Son muchas las cosas que influyen, entre ellas pues toda la catarata de escándalos de acoso sexual que en el PSOE
ha estallado y que ya ha llegado a la prensa internacional. Escuchen. La prensa internacional alerta sobre cómo los casos de acoso sexual en el entorno socialista están sacudiendo el gobierno de Pedro Sánchez. Medios extranjeros destacan la crisis que vive el PSOE por esa oleada de denuncias que ha provocado dimisiones de alcaldes, líderes regionales y cargos en Moncloa. El movimiento, que comparan con el famoso Me Too, pone en jaque al ejecutivo de Pedro Sánchez y amenaza la estabilidad de la llamada coalición. Además, señalan que quienes sostienen el gobierno de Pedro Sánchez, como son Yolanda Díaz o el PNV, están advirtiendo de que o se frena la cascada de escándalos y la corrupción o habrá elecciones anticipadas. La prensa internacional recuerda que Pedro Sánchez llegó al poder con el lema del gobierno más feminista de la historia y que ahora admite fallos y promete mano dura, aunque las encuestas ya reflejan un desplome del apoyo femenino al PSOE que es muy difícil de remontar. Bueno, pues malas noticias para Pedro Sánchez, en el sentido de que al final Pedro Sánchez, pues como solo le importa él mismo, como los españoles le importamos 3 pimientos, pues le da igual el que los españoles le odiemos. Hombre, le encantaría salir a la calle y que encima de que nos está fastidiando de la mañana a la noche, pues le aplaudiéramos todos, ¿no? Así que lo de que le insulten, lo de que la canción del verano sea la de Pedro Sánchez, hijo de pi, todas esas cosas, pues hombre, no es plato de buen gusto para nadie, pero le da igual, él continúa adelante. Pero lo que sí le duele es que internacionalmente, donde ha estado tratando de labrarse siempre una imagen del líder progresista avanzado, gracias a nuestro dinero, el que en el exterior encuentren eco tanto sus casos de corrupción como especialmente la oleada, la avalancha, el diluvio, dice la revista Político, de denuncias de acoso sexual, pues claro, le arruina todo su hacer de estos años. Tanto tiempo labrándose una imagen de líder feminista y progresista y tal, y al final resulta que todas las sedes socialistas en este país pues eran una especie de, no sé, de club torrente donde iba todo el mundo a trincar y a meterle mano a la señora que encontrara por ahí. Bueno, pues eso, en el exterior, digamos que no queda muy bien, no cuadra muy bien con esa imagen falsa que Sánchez había estado construyendo. Así que bueno, pues una preocupación más para Sánchez, la de el derrumbe de su imagen fuera de nuestras fronteras, y yo que me alegro. Sánchez no tiene buena cara, se le nota que está, en fin, que está mal, que esto de estar gobernando en estas circunstancias, pues hombre, al final le afecta, yo creo que incluso a la salud, pero oye, hay una manera muy fácil de hacer que deje de afectarte, deja el cargo, lárgate, vete si quieres a un país sin tratado de extradición, haz lo que te salga del Belfo, pero deja de hundirnos y de hundir a España. En fin, han estallado los casos de acoso sexual en el Partido Socialista, son todos una panda salidos, al final resulta. Pues ya tiene el PSOE Balear la solución. Escuchen. El PSOE Balear anuncia una formación obligatoria contra el acoso sexual. Dicen que son una serie de medidas pioneras para prevenir el acoso en la organización. Todos los cargos públicos y orgánicos deberán asistir a cursos de sensibilización y formación, según la resolución impulsada por la secretaria general, Francina Armengol. El Partido Socialista Balear revisará a fondo el sistema de protección de las mujeres, incluidos el canal interno de denuncias y el protocolo vigente tras los recientes casos que han sacudido al PSOE en varias federaciones. ¡Ay, qué bien! La solución, en vista de que hay tanto militante socialista guarrete, pues el PSOE Balear va a ofrecer cursillos a sus cargos. No sé qué les dirán en esos cursillos. Oiga, no está bien el mandar mensajes subidos de tono y no solicitados a las compañeras.
Oiga, que eso de, en fin, ofrecerles trabajo a cambio de sexo, pues no es una manera adecuada de tratar a las mujeres. ¿O serán los cursillos de otra cosa? ¿Serán los cursillos la plasmación de esa frase que he visto atribuida a Franco? Pero no sé si era de Franco. Esa frase de si no sois castos, sed al menos cautos. ¿Será un cursillo para tratar de disfrazar sus desmanes y evitar que lleguen a los medios? ¿Será un cursillo para perseguir a los medios independientes, para cerrarlos con el fin de que no informen de los futuros casos de acoso sexual? Oiga, no hacen falta cursillos, señores del PSOE Balear. Lo que hace falta, pues hombre, es pues no ser un guarro. Y si resulta que hay un guarro en el partido, pues ponerle en la calle al minuto 1. Pero claro, aquí resulta que hemos convertido el PSOE en una máquina de baboseo, donde de lo que se trata es de lamerle la nalga al que está arriba para que así te pongan un puestecillo donde, a pesar de que eres un perfecto inútil, pues cobres una pasta. Claro, en esas circunstancias, cuando el PSOE se convierte en una agencia de colocación de inútiles, pues ¿a dónde van a ir los inútiles? A ninguna parte. Porque ¿qué harían? ¿Repartir comida por la noche en bicicleta? Hombre, no, eso es mucho esfuerzo para ellos. Prefieren cobrar por no hacer nada y fingir que defienden causas morales muy maravillosas. Así que, pues cuando hay un caso de acoso en el partido, lo que hacen todos es callarse como señoras de la vida. ¿Por qué? Pues, hombre, porque cualquiera sabe dónde te estás metiendo. A lo mejor resulta que te pones a criticar a un compañero que ha protagonizado un caso de acoso contra una compañera y resulta que el compañero estaba acompañado de tu jefe cuando protagonizó el caso de acoso. Así que lo mismo te ves tú en la calle. ¿Y dónde vas a ponerte en la calle a trabajar? Así que nada, pues en esas circunstancias, pues lo de los cursillos es simplemente una manera de hacer como que se hace algo, ¿verdad? Señores del PSOE Balear, eso sí, por favor, que los cursillos sean en catalán, porque no vamos a dar unos cursillos en lenguajes no propios del imperio de los países. Bueno, llevo diciéndoles muchas semanas que hay algo que no comprendo en nuestra política de inmigración, que es eso de que pueda entrar cualquiera sin saber quién es. Por ejemplo, alguien que llega en patera a Canarias y a los 3 días de llegar, pues viola y desfigura a una mujer de 60 años. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la pena de 31 años de prisión para un hombre de 24 de nacionalidad marroquí por agresión sexual continuada, detención ilegal, lesiones, robo y amenazas. Según publica El Español, los hechos ocurrieron el 4 de enero de 2023, apenas 3 días después de que el acusado llegara en cayuco a Canarias. Según la sentencia, el agresor siguió a una víctima, una mujer de 60 años, hasta su trabajo, la encerró durante más de una hora y la sometió a violencia extrema y repetidas agresiones sexuales. Fue detenido poco después cuando intentaba regresar al centro de acogida. El tribunal ha subrayado la violencia feroz de la agresión y descarta que el atacante sufriera en ese momento cualquier alteración mental que pudiera actuar como atenuante. 3 días tardó desde que pisa suelo español y viola y destroza la cara a una mujer de 60 años. Pregunta: cuando ese señor pisa suelo español por primera vez, ¿sabíamos quién era? ¿Sabíamos que era marroquí? ¿Por qué no se le manda inmediatamente de vuelta? Y si no se le manda de vuelta, ¿por qué no se le mete en un centro cerrado y vigilado hasta que sepamos quién es? Este señor, pues dudo yo que si tenía 24 años en Marruecos fuera un angelito. Pregunto, ¿este señor no tendrá nada que ver con ninguno de los delincuentes indultados por Mohamed VI, ¿no?, en las cárceles marroquíes?
¿Cuáles son los antecedentes en Marruecos de este señor? Y sobre todo, ¿por qué estaba en libertad? Cuando un inmigrante entra en España hay dos alternativas: o sabemos quién es y de dónde viene, o no lo sabemos. Si sabemos quién es y de dónde viene, entonces pues le podemos mandar de vuelta a su casa. ¿Cuál es el problema? Si no sabemos quién es ni de dónde viene, bueno, pues entonces habrá que meterle en un centro de internamiento cerrado hasta que sepamos quién es y de dónde viene. Pero ¿cómo que andan libres por la calle gentes que no sabemos si a los 3 días se van a dedicar a violar y desfigurar a una mujer de 60 años? ¿Me lo puede alguien explicar? Las ONGs que se encargan de atender a estos se responsabilizan civilmente de las consecuencias. No sé, ¿alguna víctima de todos estos inmigrantes que se dejan pulular libremente por las calles españolas, alguna víctima se le ha ocurrido demandar a las ONGs que teóricamente se encargan de la tutela? ¿O es que solo ponen el cazo? Ponen el cazo y que les ponen un plato de comida a las 2 y el resto que hagan lo que quieran, por muy delictivo que sea. En fin, me parece que aquí alguien tiene que meter mano de forma drástica al todo el tema migratorio. Y pues está claro quién es el partido que está pidiendo que se meta mano. De ayer, pues Pedro Sánchez se marcó básicamente un Rajoy. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias contándoles que el presidente Pedro Sánchez hizo balance de su año de gobierno y lógicamente fue preguntado por las personas de confianza, quienes fueron sus cargos en el Ejecutivo y que han terminado en la cárcel. Sorprendentemente, Pedro Sánchez volvió a tirar balones fuera respecto a su relación con los presuntos corruptos. Se lo voy a decir de otra manera, ¿no? Porque ha habido algunos medios de comunicación que de manera bastante torticera retorcieron lo que dije sobre si conocía o no conocía la dimensión personal del señor Ábalos. Lo voy a decir de otra manera. Yo creo que se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros. Supongo que es un dardo a Feijóo, ¿no? Por lo del narco del barco. La foto esa de Feijóo de hace 200 millones de años. Pero que yo sepa, Feijóo no ha nombrado a ese señor con el que salía en el barco para nada. ¿Ha hecho Feijóo algún tipo de gesto o ha tomado alguna decisión que favoreciera a ese señor que aparecía en la foto del narco del barco, a Marcial Dorado? Que yo sepa, no. Mientras que usted, señor Sánchez, resulta que a ese Ábalos, al que ahora pues más o menos dice que no conoce, le ha hecho número 2 del partido, le ha hecho ministro, le ha hecho portavoz socialista. ¿Qué relación tenía usted con Ábalos? ¿Hasta qué punto sabía lo que hacía Ábalos? Que no sabía lo que hacía Ábalos. Que no sabía que Ábalos organizaba fiestas de putis con nuestro dinero. Que Ábalos se llevaba la pasta, posiblemente dando su parte al partido. No sabía usted que Ábalos estaba en todos los negocietes, que se repartía señoras, pilinguis con otros implicados por teléfono. Usted no sabía nada de todo eso. Usted estaba en la Moncloa, pues, in albis, ¿no? Bueno, pues entonces a la calle por inútil, porque usted sigue siendo responsable y vigilando. Pero no es así. Por supuesto, usted sabía todo lo que hacía Ábalos y usted le dejaba hacer. Usted conocía perfectamente a Ábalos, no es una simple foto con usted en un yate. Es un convivir continuo durante mucho tiempo, desde antes incluso de llegar a la Secretaría General del partido. Ábalos es quien le acompaña en su campaña con Koldo, con Cerdán.
con algún otro que ahora ha aparecido en casos de acoso sexual. En fin, usted es hasta cierto punto creación de Ábalos, así que, pues bueno, puede encastillarse y seguir gobernando y resistiendo a pesar de toda la avalancha de casos de corrupción y de acoso sexual. Y de hecho yo le pido que lo haga, don Pedro Sánchez, porque cuanto más resista usted, más probabilidades tenemos de que el PSOE quede como extraparlamentario en 2027. Así que por una vez, pues no le voy a echar la bronca, hombre. Me parece muy bien que usted resista en la Moncloa. Sigue ahí, Pedro. No dimitas. Tú di que no sabías nada, ni de Ábalos, ni de Cerdán, ni de Koldo, ni de tu mujer, ni de tu hermano. Tú no sabías nada de nada. Tú sigue ahí en la Moncloa, que es importante para el progreso de este país. Porque desde luego, si desaparece el PSOE, este país va a poder progresar como nunca lo ha hecho.